¿Quién o quiénes se benefician con todas estas divisiones? Porque está Yahvé, está el León, está él, está un montón de deidades, de divinidades, bueno, poderosos, estos Elohim, que de alguna forma perpetúan estas divisiones desde el inicio. Entonces, el protagonista principal, por ejemplo, es Yahvé, pero también tenemos otros protagonistas en los sumerios y en cada una de las culturas. Entonces podemos hablar de en singular, podemos seguir hablando en plural sobre quiénes son los que se benefician de estas divisiones realmente o de estas energías de alguna manera de los humanos y de la humanidad entera, del colectivo. Salim. Bueno, no, ahí habría que hablar en plural Ok. porque son varias razas y dentro de la principal raza que digamos que es la que comanda estas razas degradadas que llegaron acá al planeta, a la cabeza están los reptilianos, los que, bueno, se conocen en teorías de conspiración, son las entidades de tipo reptil. Yahvé hacía parte o hace parte de esa tipología. Luego están los draconianos, también hay insectoides, grises, los grises son de los más bajo rango, pero lo que ocurre es que cuando la invasión llega, no solamente hablamos de una invasión física, hablamos también de una invasión energética. La rebelión tiene una dimensión energética que es lo que en algunas corrientes se conoce como el sonei o también se le llama el astral. El astral es el medio para que los seres humanos se conecten a la dimensión donde vagan las entidades. El planeta Tierra está cubierto por dimensiones naturales, por capas energéticas naturales, pero también está cubierto por una espesa energía de tinieblas que comenzó a formarse aquí desde que ellos llegaron, y esa energía de tinieblas se ha fortalecido desde hace miles de años con conflictos bélicos, con sacrificios, por eso pedían tantos sacrificios, con todo lo que David ahorita hablaba de la división en el mundo del deporte, en el mundo del espectáculo, del entretenimiento, de la política, todo ese proceso de exacerbar las energías humanas alimenta esas dimensiones. Entonces, ellos comienzan a capturar nuestras energías por diversos métodos, diversas corrientes, y las van encapsulando o se van absorbiendo por la dimensión del Sonei, por las entidades básicamente. Entonces, los seres físicos, que son los que aún no han perdido sus cuerpos y se siguen escondiendo en este planeta, ellos se alimentan de la parte física, por ejemplo, de un sacrificio de sangre, se alimentan de la sangre, literalmente hablando. De hecho, en los templos de Salomón habían piscinas donde se colocaba toda la sangre del sacrificio. Y bueno, cuando ya la gente no estaba ahí, dentro del templo de Salomón, habitaban de estos seres reptiles grises y ellos se bañaban en las piscinas y se alimentaban por medio de la ósmosis. La ósmosis es lo que absorbe la piel, ¿no? Es un modo de absorción. Entonces, ellos se alimentan de esa forma porque la mayoría de ellos tienen el sistema digestivo totalmente destruido. Son razas que tienen cuerpos muy enfermos y de esto habla mucho Credo Mutua en las historias de los Chitauri, no sé si lo han escuchado. Una historia de Credo Mutua, por ejemplo, la cuenta de Big Ike en una entrevista que él le hizo, y habla de los Chitauri, que incluso cuando un Chitauri se enferma, necesitan un sacrificio de una mujer joven, y si es virgen, mucho mejor, porque la sangre y la energía de esta mujer es mucho más pura. Entonces, untan al Chitauri de esta sangre y él comienza un proceso de sanación. Entonces, ahí se entienden los sacrificios de sangre. Entonces, a nivel físico es la sangre y a nivel energético, pues es la energía de vida que se desprende que va a estas dimensiones. Entonces, cuando tú preguntas quién se beneficia, bueno, se benefician todos, tanto a nivel del Sonei, a nivel de entidades y a nivel físico. Claro que hoy en día ya los sacrificios de sangre, por ejemplo, como se hacían en el templo de Salomón o de Yahvé, ya no se hacen. Hoy en día los sacrificios de sangre son más en conflictos bélicos y también los distintos tratados que tienen las potencias para permitirle a estas razas hacer desapariciones masivas de seres humanos. Hay lugares en el planeta donde constantemente están desapareciendo personas, por ejemplo, Alaska, es unos lugares donde desaparece mucha gente, Siberia, algunas zonas de África, en Estados Unidos también. También el tema del ganado, de los animales, los famosos ganados que aparecen cortados pero sin una gota de sangre, que esto en Estados Unidos ha pasado mucho. Entonces, esto algunos países se los permiten porque tienen tratados con ellos,
para que todas esas personas y esos animales, algunos los sacrifican ahí mismo en el lugar y otros se lo llevan a bases subterráneas, a laboratorios subterráneos, que esto está denunciado hace bastante tiempo. Hay una red de laboratorios bajo tierra que incluso se comunican algunos de ellos, y ahí es donde hacen todo tipo de experimentos y sacrificios para alimento. También los bancos de sangre de la Cruz Roja, por ejemplo, una parte de todo eso que se recopila va a parar a esos lugares para el alimento de estas entidades. Y con el tema de la religión, como ya no se hacen sacrificios, sino todo es energético, con el mantra, el rezo, el sufrimiento, bueno, todo lo que se hace ahí, las religiones lo que sustraen es la energía. Y para eso utilizan también dentro de las iglesias y templos estructuras como catedrales, cúpulas, agujas, vitrales. Todo eso está diseñado para conducir la energía del creyente hacia estructuras que están en otra dimensión, porque no se pueden ver, que van recopilando la energía de grandes catedrales, de estadios de fútbol, de grandes ciudades. Y bueno, eso lo acumulan y ahí es donde comienza el drenado energético. Entonces, el tema de la religión es muy profundo en la absorción de energía, porque no solamente es el... Se le quedó pegado la transmisión a Salim. Un pestañeo, parece. Sí, se le quedó pegado a Salim, pero yo estaba concluyendo la idea. Pero mientras Salim vuelve a retornar, veo que mutó el audio. Ah, bueno, vuelve, ahí está. Volviste otra vez. Sí, sí. ¿Por dónde me quedé? Termina la idea que estabas dando. No, que estaba diciendo que la parte de la absorción de energía es muy profunda en el tema de las religiones, porque antiguamente era sacrificios de sangre, luego ya eso no pudieron seguirlo haciendo, porque también el ser humano en un punto se comenzó a dar cuenta que eso no estaba bien por otros mensajes espirituales que llegaron, pero en la actualidad hoy es más con el tema del rito y la arquitectura de los templos, sobre todo catedrales, que ayudan a la conducción de estas energías cerebrales y espirituales de todos los creyentes que están en ese lugar. Ellos utilizan una ciencia que es la arqueometría, que es la que manejan la masonería, es uno de sus conocimientos más ocultos, y bueno, a partir de eso construyeron, por ejemplo, las 144 catedrales que están en Europa y muchas otras en el mundo. Entonces, bueno, es mucho más profundo, pero eso ahí lo comento como para responder tu pregunta. William, sabes que de una manera en la religión habla de demonios, habla también de estas entidades. Algunas personas dicen, no, eso es mentira, eso es falso, pero por lo visto como que cada cultura toca eso, y en la Biblia fue gran protagonismo, incluso de posesiones de absorción de energía. Ya sabes que de alguna manera vienes de allá, trataste bastante ese tema por muchos años, y abonado a eso, ¿qué es lo que llevas también con respecto a quiénes se benefician, si son en singular o en plural, todo este tema de la división y la absorción de la energía? ¿Qué información manejas al respecto, William? Bueno, la verdad es que sí, es en plural. Ni siquiera yo pienso de que los Elohim son los que comandan todo esto. Creo que detrás de todo, hasta detrás de ellos, hay energías o entes, entidades, que ellos solo son mensajeros, ¿verdad? Y detrás de estos hay entidades que son los que guían, son los titiriteros dentro de todo este teatro, porque realmente todo lo que estamos viviendo es un teatro donde hay gente detrás que está haciendo, que es la que mueve los hilos. Según las investigaciones de David Icke, ya que lo mencionaron, él dice de que los que están gobernando son personas que son mixtas, son mezclas de los antiguos dioses con seres humanos. Pero detrás de estos, dentro de la cuarta dimensión profunda, hay otros seres que son los que están ahí, controlándolo todo, y estos son los que se alimentan. Él no menciona los nombres, él no dice exactamente quiénes son, ¿verdad? Pero cuando él menciona nombres, menciona ya de los híbridos que están que están dentro del planeta, que son los que nosotros podemos ver, que son los que gobiernan, los podemos ver en sitios de poder. Estos son los que realmente, estos son los carceleros, ¿verdad? Okay.
Estos son los carceleros, los que nosotros podemos ver, pero si detrás hay una entidad o entidades que son los que se alimentan. Yo lo escuchaba en algún momento en un programa de Descubriendo hace muchos años, el Mechiá, algo así le llamaban. Okay. ¿Recuerda, Salim? Sí, el Meshia es la dimensión esta que estaba hablando ahorita, que se conoce como el Sonei por algunas corrientes, pero es lo mismo, la dimensión energética que ellos trajeron. Exacto. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados? Todos son beneficiados menos los presos, que somos nosotros, menos las ovejas. Los demás, todos son beneficiados. Todos están agarrando un poquito del botín. Todos están aprovechando un poquito del botín. Eso es lo que yo pienso. Entonces, ya con todo lo que dice Salim, yo creo que ya redondea en general lo que está sucediendo. Me hace recordar mucho la dimensión del Brahma y el Maya, donde el Maya en el budismo o el hinduismo, si mal no me equivoco, sería la ilusión. ¿Dónde sería esa analogía del carcelero y los prisioneros? De alguna manera tenemos que confrontar eso. David, te repito nuevamente la pregunta, según tu información, lo que vas manejando, ¿quiénes son los beneficiados de estas divisiones que en el mundo, quizá incluso esta gran parte del universo, se encuentra en este caos y en esta división? En singular, en plural, ¿quiénes son estos seres? Más o menos, ¿qué manejas al respecto, David? Bueno, antes que nada hay que destacar un poquitito de que hoy en día, principalmente después de lo ocurrido en el año 2020, de repente hay ciertas ideas que están por ahí, ¿verdad? Y eso genera un mundo muy distópico, ¿verdad? Donde la realidad ya no parece una realidad, sino parece hasta un divague, ¿verdad? Parece esa realidad. Entonces ahí tendríamos que observar un poquitito algo muy interesante, que ¿a quién le puede beneficiar tanta destrucción, tanto caos? ¿Verdad? Si bien yo coincido plenamente con lo expuesto por Salim, lo del Sonei, lo otro expuesto también en otro contexto por William, pero para ir un poquitito a un plano mucho más actual, ¿quién se podría estar beneficiando con tanto caos que en este momento existe, que siempre existió, ¿verdad? Porque la historia de la humanidad está teñida en sangre. ¿Quién se puede beneficiar? Si esas amenazas de guerra nuclear, de que aprieten el botón y el mundo se destruye totalmente, ¿quién puede ser beneficiado con eso? Es una pregunta un poco hasta sin sentido. Pero si nosotros observamos bien, por eso que cuando yo descubrí todos estos manuscritos que fueron comprados por mecenas de aquella época, estoy hablando de la época de Nathaniel Smith, y hay muchos más antiguos que él, porque no podían editar, no podían hacer público todo esto. Entonces estos comenzaron a comprar, así como Nikola Tesla vendió sus patentes porque ya no tenía que comer. Entonces tuvo que empezar a vender sus patentes. Bueno, la misma cosa, el mismo hecho ocurrió con estos eruditos, ¿verdad? Porque estos mecenas, estos millonarios de la época querían saber qué es lo que él tenía, por eso él era censurado, qué es lo que él decía, ¿verdad? Qué información tenía. Y eso lo presentamos también en otro vivo que decía Gustave de Molinari, cuando algo es censurado es porque detrás hay una verdad muy peligrosa. Entonces, ¿quién se beneficia hoy en la actualidad con todo esto? Y ahí salta una premisa que ocurrió, no quiero explayarme mucho en ciertos detalles porque sé que la plataforma tiene sus reglas, ¿verdad? Ocurrieron, por ejemplo, ciertas ciudades que eran divididas en 15 minutos, uno no podía salir de ahí. Bueno, entonces, ¿a quién le beneficia que todo se vaya cayendo, que caiga el consumo, que caiga de repente la vida normal, perdón, esa vida natural, perdón,
esa vida natural que teníamos los seres humanos, ¿a quién le beneficia todo eso? Disculpen, Tranquilo. no traga aire. Entonces, ¿a quién le puede beneficiar de que todo caiga? Y a los que manejan, a los que son dueños del todo. Ahora, ¿quiénes son los dueños del todo? Físicamente hay unos supuestos dueños, ¿verdad? Del todo. Pero hay ciertos cultos extraños que ya fueron denunciados. Entre esos, el famoso caso de la Pisa, que ustedes ya sabrán y que muchos que están ya muy enfocados en estos temas van a saber el famoso escándalo de la Pisa, ¿verdad? Que lo denunció en su momento el mismo Donald Trump. Entonces, hay algo atrás que es totalmente macabro, ¿verdad? Que está por encima de lo que es el dinero, que ya no importa si el consumo cae, si la vida cae, todo. O sea, quiere decir que hay algo encima de todo que es macabro y que es demasiado poderoso. Entonces, a ese algo que está encima de todo, sea físico o sea a nivel de entidad, no le importa que caiga todo, no le importa que caiga el consumo, que caiga esto, que caiga aquello. Parece como que tienen otro plan mucho más macabro, mucho más terrorífico, que por eso es que cada vez el mundo entra más en caos, en más amenazas de destrucción total. Entonces quiere decir que hay algo superior que no le importa que la humanidad se autodestruya. Tiene que haber un plan que tal vez nosotros no conocemos, de que existe, ¿verdad?, una necesidad de destrucción total. Y hay una película, por eso es que Hollywood, principalmente Hollywood, mostró mucho ya en primado negativo, muchas cosas. Hay una película que se llama Elysium, donde te muestra un mundo, un planeta Tierra totalmente en caos, y como un asteroide artificial, o sea, como un exoplaneta o planetoide artificial, donde la vida era totalmente equilibrada y tenían una máquina que escaneaba el cuerpo humano y lo reparaba. Que hay un divulgador que ya no está hoy en día, que eso le llamaba la medicina energética, que eso existe. Inclusive Raymond Royal Drive, el inventor de la radiofrecuencia, que hoy está de repente utilizada en ciertos tratamientos del cáncer, él desarrolló un sistema que generaba la antifrecuencia de ciertas moléculas para curar enfermedades terminales, ¿verdad? Se le censuró también, desapareció, se le mandó al ostracismo, como a Tesla, como a Smith, como a muchos, ¿verdad? Entonces, ¿quién se beneficia? Es un poder demasiado grande que está encima de los, digamos que, de las personas que dan la cara de ese poder, que son los gobernantes, y ese poder es un poder muy destructivo que no le interesa la humanidad en sí en nada, y puede destruirse todo, que el dueño de todo es ese poder, ¿verdad? Ese poder es físico, es energético, es una entidad, eso no sé, ¿verdad? Pero eso más o menos es lo que yo puedo aportar según las investigaciones que hice.